amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. En esta ocasión tengo como invitado a un querido amigo, a un participante en la certificación de coaching, en varios programas, viejo conocido, mi querido Emigdio Paz. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muy bien, aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias. Pues déjenme y les cuento un poco quién es Emigdio. Emigdio es licenciado en Administración de Empresas, también estudió Ingeniería en Sistemas, tiene un posgrado en Finanzas, un diplomado en Filosofía, estudió en el IPADE, un programa de perfeccionamiento de alta dirección, tiene también formación en Balance Scorecard, está certificado como coach en coaching transformacional, miembro del equipo de coaches transformacionales, muchas gracias. Y es muy interesante analizar la trayectoria de Emigdio porque lleva más de 40 años trabajando, fue programador, analista, jefe de área, gerente de desarrollo de sistemas corporativos en Servicios Industriales Peñoles, en Grupo Peñoles. Fue director de servicios profesionales en Ingeniería de Información de Grupo Ibiza. Luego fue director general de Soluciones Integrales con Tecnología Empresarial. Y luego pues lleva ya más de 19 años trabajando en Grupo El Nevado, en donde pues empezó como director ejecutivo y ahora es director general y asesor del dueño. Entonces, ¿quién más con una persona con tanta experiencia que nos pueda compartir sobre el tema de liderazgo? Esto que hemos tenido la oportunidad fuera de cámaras, mi querido Emigdio, de conversar largamente y cómo pues en ningún lado nos enseñaron a ser líderes. Entonces, pues pregunta obligada, ¿en dónde aprendiste a ser líder? Pregunta obligada, como dices, pues es todo un tema. Me parece que la parte del liderazgo se va aprendiendo sobre la vida, se va aprendiendo sobre la experiencia. Al principio, muchas de las veces, piensa uno que pues simplemente es dirigir a las personas y que las personas hagan las cosas. De pronto lo ve uno así. Con el paso del tiempo va uno entendiendo y va uno aprendiendo, pues que las cosas no solamente se trata de hacerlas, sino se trata de que la persona disfrute al estar haciendo el trabajo que está haciendo. Pero eso pues es un tanto no fácil, digamos, no fácil entenderlo, porque al principio uno piensa que uno es, pues ya que uno está de gerente, ya que uno está en un puesto, cuando hay personas que te reportan, entonces uno piensa, pues ya la hice, yo ya estoy bien aquí, entonces ahora sí, todo mundo va a hacer lo que yo diga, ¿no? En el entendido que jamás de los jamases piensa uno que cuando uno llega a esas posiciones, el sentido de más fondo de todo esto es el servir a las personas que están formando parte de tu equipo. Al principio uno piensa que lo que va a pasar es que las personas nos van a servir a nosotros, ¿no? Y sobre eso va uno trabajando y va uno operando, y la verdad muchas veces cometiendo, me parece, muchos errores. Totalmente de acuerdo contigo, Emigdio, y es el tema de que conforme vamos creciendo dentro de las organizaciones, entonces ya soy jefe de departamento, entonces ya tengo un grupo de personas que me reportan, bueno, pues ya soy jefe, wow. Y luego me promueven y soy gerente, uy, pues ya tengo más personas que me reporten, wow. Y ahora ya soy director, y entonces, bueno, pues ya tengo a 80, 100, 200 personas que me reportan, y digo, bueno, pues ya la hice. Y se nos olvida justamente que gran parte de la información y conocimiento que aprendimos en nuestras formaciones universitarias, pues no la aplicamos en nuestro día a día. Entonces yo se lo he preguntado a muchos directores, incluso te lo he preguntado a ti, ¿qué de lo que aprendiste en tu formación universitaria, incluso en este programa de alta dirección, incluso en los posgrados, qué de lo que aprendiste te sirve o lo usas en el día a día? Pues como también lo hemos platicado, Santiago, de todo eso que aprendimos, como tú le llamas,
pues son como los conocimientos técnicos, digamos, del qué hacer, ¿no? Pero ya el tema del hacer, del liderazgo, del dirigir, la verdad es que no hay un lugar específico donde pueda uno aprender de esas habilidades que se requiere para la parte del liderazgo. Yo, a través de todos mis años, he de confesar que, como lo he platicado contigo, Santiago, que pues la verdad es que sí conocía y sí sabía mucho de toda esta parte del liderazgo, pero ahora que hemos tenido la oportunidad de poder platicar de todos estos temas, pues me voy dando cuenta que hay muchas cuestiones que hay por aprender todavía, dentro de todo lo que hemos venido platicando, ¿no? Esas habilidades primeramente personales, luego las habilidades de liderazgo, primero hablamos de las habilidades de vida, ¿no? Y luego hablamos de esas habilidades de liderazgo individuales, pero eso no nos lo enseñan en ningún lado, Santiago. Me parece que lo que hemos ido platicando entre tú y yo ha sido muy valioso, y me parece que va dando una nueva perspectiva de liderazgo que uno va ejecutando en el día a día, ¿no? Digo, ya vamos entrando después a las cuestiones de liderazgo a nivel grupal, y bueno, ya vienen después las cuestiones de las habilidades de dirección, ¿no? Entonces, no hay dentro de la escuela algo que te vaya sensibilizando sobre esas habilidades de liderazgo, ¿no? Entonces, a mí me parece que de lo que hemos ido trabajando contigo, me parece que, insisto, te va dando una nueva perspectiva de lo que es el liderazgo. Sí, y fíjate, escuchándote, Emilio, tengo la oportunidad afortunada de poder trabajar con muchos directivos todos los días, con ya sea subdirectores, directores, vicepresidentes, directores de área o directores generales o los CEOs, y muchos de ellos llevan 20, 30, 40 años trabajando, y a la hora que vamos analizando estas habilidades una por una, como que sorprende, como que, bueno, pues sí, había escuchado el término, bueno, creo que sí lo uso, pero cuando nos metemos verdaderamente a profundidad, analizar cada uno de estos conceptos, como que efectivamente se amplía muchísimo la perspectiva. Y sobre todo esta parte que tú decías, y bien decías, a mí me encanta, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Este líder que está pensando todo el tiempo que, pues a ver, tengo aquí a 80 o 100 o 200 personas que me reportan, entonces están para servirme, cuando es exactamente al revés. Este líder que se pone al servicio de sus colaboradores y que, entre otras cosas, asume la responsabilidad de formar a su gente. Y este es todo un tema. ¿Cómo lo llevas tú, Emilio, en la empresa en la que estás? Pues nuevamente, recuerdas que en las primeras ocasiones que platicábamos, te decía que algo que desde que tuve la primera oportunidad de trabajar en estas cuestiones con gente bajo mi reporte, siempre me gustó mucho apoyar a crecer a la gente. Siempre fue esa parte. Pero ahora, cuando lo hemos platicado tú y yo, como una responsabilidad, lo he sentido tan dentro de mí esa parte de poderlo hacer, pero ahora mucho más enfocado en precisamente ir formando a la gente que trabaja conmigo. Ha llegado momentos en que de pronto uno olvida esa parte y de pronto se mete uno a la parte nuevamente del hacer. Vamos a resolver este punto, vamos a resolver este otro, vamos a resolver allá, vamos a tomar esta decisión, vamos aquí, pero se olvida uno de la gente.
Y entonces me parece que dentro de lo que uno como director, como gente que tiene, como jefe que tiene uno gente a su cargo, no debemos de olvidar por ningún motivo que nuestra primera función es ir formando precisamente a nuestra gente, ¿no? Nuevamente. Y no como un jefe, sino como un compañero, como alguien que estamos compartiendo la vida, compartiendo los conocimientos, compartiendo las habilidades. Entonces me parece que es un punto que no debemos de perder de vista. Llegó en su momento que yo igual lo perdí de vista. Hoy sigo muy enfocado, te decía, lo había hecho desde antes, llegó un momento que lo perdí y ahorita estoy muy enfocado nuevamente en estar formando a toda la gente que me reporta en forma directa y al mismo tiempo ir provocando en ellos que ellos también empiecen a trabajar en esa parte de formación de su gente. Y eso, bueno, pues al final me parece que primero va como que de arriba hacia abajo, ¿no? Pero luego estoy seguro que va a venir de abajo hacia arriba el resultado. Totalmente de acuerdo contigo. Y escuchándote, me surgen algunas distinciones que tú y yo hemos podido conversar, hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y esta parte en donde uno puede ser un buen manager, o sea, un buen gerente, un buen director, pero eso no es sinónimo de ser un buen líder. De hecho, a mí esta distinción, y hace poco otro invitado en uno de los programas me lo decía y me gustó mucho, me decía, mira Santiago, ser buen jefe significa ser buen líder, porque puede ser un buen director, pero un mal jefe. Puede ser un buen gerente, pero un mal jefe. ¿Y qué es lo que marca el que seas buen jefe o mal jefe? No se trata de que seas buena persona, que seas lindo, que seas barco, que todo lo permitas, que seas mangancha. No, ser buen jefe significa que justo asumes esta responsabilidad de guiar, de orientar y de formar a tu gente, pero justo como una responsabilidad y no como una obligación. Yo escucho a muchos directores y a muchos gerentes que me dicen, Santiago, pues es que no me da la vida, necesito días de 48 horas. Y yo les digo, el problema está en que seguramente estás dedicando muchísimo tiempo a actividades que ya no te corresponden y estás incurriendo todo el tiempo en el famoso micromanagement. Cuando yo veo a directores metidos en la ejecución, en la administración y en la operación, que es mucha tentación de seguir metido en ello. Es el pan nuestro de cada día y es una gran tentación, de verdad, estar en el hacer, estar en el querer, estar tomando las decisiones, el querer estar haciendo las cosas, porque no están saliendo como yo quiero que salgan las cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es otra gran tentación que tenemos que ir trabajando para poder ir un poco más allá en esta cuestión del liderazgo, ¿no? Y ahora que comentabas de todas las partes que debemos de ir haciendo, creo que una parte a veces que se nos va es ese punto de decimos, vamos a ir orientando, vamos a ir guiando, vamos a ir formando, pero también aquí me parece que en esa parte de formación requiere un punto de una cierta educación también. Pareciera ser que no, pero me parece que tiene mucho sentido. Y en esa educación tú tienes que ir poniendo límites. Hasta acá es hasta donde puedes. Oye, sí, somos buenos compañeros, somos buenos amigos, hacemos un buen trabajo, hacemos un buen equipo, sí, pero tenemos límites. No quiere decir que, pues aquí todo el mundo vamos a hacer, como estamos trabajando todos en equipo, todo el mundo vamos a hacer lo que... No, espérame, tenemos nuestras definiciones y tenemos nuestros límites, cada uno de los que formamos el equipo, ¿no? Entonces, me parece que eso también debemos de tenerlo siempre muy presente. Y fíjate, te escucho y inexorablemente me voy a las habilidades. Entonces hablas de asertividad,
hablas de resiliencia, hablas de trabajo en equipo, hablas de delegar, hablas de elevar tu nivel de tolerancia a la frustración. No todo va a ser exactamente como quiero, cuando quiero y porque quiero. Sin embargo, viene esta otra parte en donde formo a mi gente, y como formo a mi gente, entonces les voy a compartir diferentes estilos y diferentes formas y maneras de solucionar las problemáticas, justo como para acortar esta curva de aprendizaje. Tú y yo lo hemos conversado cuando hemos hablado sobre mentoring, en este interés genuino y de ese interés tuyo de formarte como mentor. Y es esta parte en donde cómo llevo al otro, y no le doy la respuesta como si fuera un consultor o un asesor, sino desde el ámbito del coaching y desde la mentoría, cómo llevo al otro a la reflexión para que él solo lo descubra y finalmente pueda hacer las cosas como a mí me gustaría que las hiciera, pero no porque es una imposición, sino pues por el cúmulo de años y la experiencia acumulada, en donde, pues mira, yo ya lo hice así y no sirvió, y lo hice así y no sirvió, y lo hice así y no sirvió, y lo he hecho así, y si a ti se te ocurre algo diferente, pero que vaya sobre esta línea, pues bienvenido, ¿no? Entonces me abro a la posibilidad de no tener la razón y de que no todo tiene que ser a mi manera. Sin embargo, pues lo importante es que logremos cumplir con las metas, con los objetivos, con los resultados. Fíjate que eso que comentas ahora muchas veces no es tan bien visto. Hay gente que piensa, cuando tú estás trabajando de esa forma, hay gente que piensa que no sabes por dónde hacer las cosas, porque yo justamente parte de mi estilo, es el hecho de normalmente preguntar. Normalmente no impongo las cosas. Siempre voy buscando a través de las preguntas y cómo esto lo pudiéramos hacer mejor. ¿Crees que esto tenga sentido? ¿Crees que esto lo podemos caminar por este lado? Entonces ahora, con las habilidades que estoy obteniendo de la parte de la mentoría, con lo que ya tuve de coaching y con los años de experiencia, siento que ahora estoy siendo mucho más efectivo en esta guía, porque ahora estoy como más en concreto, las preguntas son más filosas, digamos, ¿no? Más enfocadas a provocar un resultado, un pensamiento de la otra persona, pero para que llegue a sus propias conclusiones sobre su propio pensamiento, no en mi pensamiento, que muchas de las veces queremos que se hagan así las cosas, ¿no? Entonces, más es las conclusiones de la otra persona a través de las preguntas o a través de la orientación que uno puede dar, ¿no? Muchas de las veces que les preguntas de una forma, de otra forma, ya les dices, y si lo hicieras de esta forma, ¿crees que tenga sentido? Y eso les abre de repente, sí, y empezamos a caminar. Entonces, es un tema también, me parece apasionante, pero no todo mundo lo puede entender de la misma forma. Se me hace, Emigdio, que ni siquiera sabes por dónde caminar, ni siquiera sabes por dónde ir, ¿no? Está bien, no hay problema en ese sentido, ¿no? El famoso efecto Dunning-Kruger, la ignorancia es atrevida, ¿no? Ándale. Exactamente. Y un poco este tema, Emigdio, en donde el director suelta el control, y es muchísima tentación. Entonces, el ejercer el poder y el soltar el control es algo que yo trabajo constantemente con directores, y que en el momento en que sueltan el control y se dan cuenta que las cosas funcionan igual o mejor, entonces dicen, pero ¿qué trabajo les puede costar? ¿Y cuántos años además? Porque tal pareciera que requerimos, después de 15 o 20 años de experiencia, empezar el camino genuino y auténtico de esta sabiduría que nos genera el liderazgo, y decir, bueno, pues ya no voy a cometer las mismas equivocaciones, esto que hacían mis jefes no lo voy a hacer yo,
pero muchas veces no tenemos claro qué es lo que sí funciona y qué es lo que sí es correcto, más en el tema de liderazgo que no nos lo enseñaron en ningún lado. Sí, y fíjate que eso son de los grandes temas, así como lo comentas, porque precisamente esta parte de ir soltando el control llega un momento donde tú dices, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Camino o no camino sobre esto? Y tienes que tomar el paso, tienes que tomar la decisión de empezar a soltar. Yo lo empecé a hacer, recuerdo muy bien, a través de unas vacaciones. En algún momento tomé vacaciones, unas vacaciones largas, y entonces pues fue, oigan, estoy fuera, alguna emergencia, solamente por urgencia, emergencia, está el celular abierto. Y entonces, pues a partir de ahí empecé a trabajar en soltar, empecé a trabajar en ese darlo. Regresé de vacaciones y entonces mi posición fue, hagan de cuenta que yo sigo de vacaciones. Entonces, cualquier urgencia, cualquier emergencia, estoy a sus órdenes. Y poco a poco empezó a caminar este tema de esta forma. También es importante comentar que no es fácil. No es fácil porque ahí hay que aguantar muchas situaciones que de pronto alguna persona ya se pasó en alguna definición o en alguna posición, o hay otra que no está empujando. Entonces, pero cuando tú ya estás viendo el partido, digamos, desde más arriba, entonces como ya puedes ver tienes mucha más perspectiva, tienes una visión muy diferente de si estás dentro del partido, ¿no? Entonces, mientras más te vas elevando, puedes ir viendo mucho más claramente por dónde van los caminos, por dónde puede ir aquello y por dónde tienes tú que soltar más y también por dónde tienes que apretar un poquito más, porque no necesariamente cuando tú dices suelto completamente todo. Yo siempre me acuerdo mucho también desde mis años mozos que decía yo, a ver, lo que ya domino, lo suelto y empiezo a trabajar en una cosa nueva. Y lo que ya dominaba, la otra persona que se encargue de eso, bueno, pues que siga trabajando con ello. Y entonces, así como que fui caminando, pero no es así, soltar completamente todo, sino vas soltando paso a paso y según las áreas te vayan requiriendo. Y nuevamente, me parece que nuestro papel de dirección es donde ayudo para que las cosas no se atoren, ¿no? ¿Cómo le sirvo a la gente para que la gente haga mejor su trabajo? No en el sentido, nuevamente, de ahí te voy con el látigo para que hagas bien tu trabajo. No en ese sentido, sino desde el sentido de cómo estamos, qué necesitas para mejorar tu trabajo. Lo que hoy día estás haciendo, cómo podemos dar un mejor resultado. Y nuevamente eso, otra vez vuelvo al punto, a través de la reflexión y del reconocimiento propio, del ver cómo estoy y desde ahí creo yo que como directores tenemos que incidir mucho desde el ser, desde partir de que a quien tú estás liderando son a personas, son a seres. Entonces, si tú empiezas a tocar el ser, entonces desde ese momento la persona también empieza a ver también como líder. Si yo como líder empiezo a trabajar desde mi ser, entonces yo puedo estar hablando desde mi ser al otro ser. Y entonces yo hoy digo que eso es como le llamo yo liderando desde el ser. Así es. Liderando desde mi ser hacia el otro ser. Y entonces si logro que esa comunicación desde el interior de él con mi interior, entonces creo que podremos lograr muchos mejores resultados. Hoy estoy trabajando con eso. Y te agradezco esto, porque finalmente, Emilio, pues hago como esta recapitulación, este checklist, ¿no? Te estoy escuchando y le voy poniendo palomita a las habilidades.
Bueno, desde estas habilidades psicosociales, emocionales, que tiene que ver con el manejo emocional, que tiene que ver con la escucha, que tiene que ver con el compromiso, pero luego hablamos de las habilidades individuales del líder, la resiliencia, la asertividad, y luego empezamos a hablar también de las habilidades colectivas del líder, ¿no? Entonces, hablamos de visión panorámica, hablamos de foco en el detalle, y luego ya en las habilidades colectivas, pues no es lo que pasa cuando estás, sino es lo que pasa cuando no estás, gestión de las consecuencias, delegar, ampliar la red de relaciones. Entonces te estaba escuchando y le iba poniendo imaginariamente palomita, habilidad, porque finalmente esto es lo que requerimos seguir trabajando todos los días. O sea, este proceso de aprendizaje no termina jamás. Yo hace muchos años le pregunté al dueño de una empresa y le decía, ¿y qué tienes por aprender? Y me dice, no, pues Santiago, ya a estas alturas del partido yo creo que nada. Y le dije, bueno, pues entonces ya estás listo para que te entierren. ¿Cómo? O sea, ¿cómo de que ya no tienes nada por aprender? Sí, entonces el aprendizaje no termina jamás, ¿no? Así es, así es. Pues mira, yo creo que justamente esta parte nunca se termina. Yo hoy te puedo decir, yo a diferencia de ese líder que hablas, yo hoy a mis 65 años, yo me digo que hoy me siento así como que siento que hay mucho por aprender, y cada vez estoy mucho más convencido de eso, de que hay muchas cosas por poder ir trabajando. ¿Por qué? Porque cuando partimos nuevamente desde el ser es infinito. El día que algún día nosotros pensemos que ya nos conocimos en nuestro interior, creo yo que ese día sería lo máximo. Pero me parece que esa es una bonita aspiración. Hay que trabajarlo. Y si yo trabajo para mi interior, y los otros también trabajan para su interior, entonces eso es algo que es infinito. Entonces, por aprender tenemos mucho. Sí, este cuadrante de lo que no sé, que se nos olvida, que equivale al 99.99% del conocimiento que nunca ni tú ni yo vamos a tener. O sea, este proceso de aprendizaje que no va a terminar jamás. Así es. Sobre todo esta otra parte, y después de 15, 20, 30 años de trabajar, que uno va subiendo en el organigrama en diferentes posiciones, hasta en diferentes organizaciones, y de repente entender que cuando uno llega a una posición de top management, a una posición directiva, no es ya llegué, sino es ya empecé. Así es. Y ese ya empecé vale como el alpinista, ¿no? El escalador. Ya empiezas por una montaña pequeña, pero luego viene la otra, y luego viene la otra. Entonces es un ya empecé, ya vi aquí, ya estoy viendo un panorama, pero después hay más. Y creo yo que justamente si yo me quedara en donde, no, pues yo ya llegué y hasta aquí estoy, como dices tú, bueno, pues ya listísimo para que te entierren y se acabó el asunto, ¿no? Entonces siempre hay un paso más. La escalera es hacia el infinito. En este sentido, me parece que es esa escalera hacia el infinito. Escucho y recuerdo hace muchos años, cuando estaba yo jovencito, a uno de mis senseis, cuando estudiaba yo artes marciales, y le decía, bueno, ok, si ya llegué a la cinta negra, pues ya la hice. Y me dijo, no, este es el principio del camino. Así es. ¿Cómo? Sí, este es el principio del camino. Entonces, ser líder en lo individual, todos somos líderes en lo individual. Lo que pasa es que nadie nos lo ha dicho. Todos somos líderes en lo individual, pero cuando ya eres un líder de otros líderes, asumes la responsabilidad de formar a otra gente, pero también no pierdes esta visión de que parte de esa responsabilidad es seguir formándote tú a ti. Primeramente, me parece que es la gran responsabilidad, Santiago. La gran responsabilidad es formarme yo, y formarme yo desde mi ser nuevamente, para poderme entregar como mi ser a los otros seres, Santiago. Me parece que ese es el punto.
donde no debemos de parar. Esa gran responsabilidad soy yo mismo. Sí, efectivamente. Yo soy responsable de mí y antes que cualquier otra cosa. Y esto no es egoísmo ni ponerme yo como encabezando la lista, pero siempre le he dicho, si tú estás bien contigo, puedes estar bien con los demás en todos los contextos personales y profesionales. Mi querido Emigdio, muchísimas gracias por haber participado en un programa más de la serie Ser Líder. Y bueno, pues nos veremos pronto. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, Santiago, y ya sabes, aquí estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y amigos, recuerden, los esperamos los jueves a las 9 de la noche en la plataforma de Telered Digital en un programa más de esta serie Ser Líder. Gracias.